Hola amigos, ¿qué tal? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Primeramente quiero disculparme por hablar de Doctrina y Convenios 45 de esta semana, casi a mediados de la semana. Es que con mi esposa no nos hemos sentido bien. Ella está sigue un poquito mal. A mí se me ha pasado. No sé, tal vez ha sido un virus, o algo en los alimentos, algo pasó. No nos hemos sentido bien, pero ya estamos recuperándonos y mejorando. Por eso yo voy a hablar solamente hoy. Ella iba a acompañarme, pero no puede. Y voy a tocar brevemente Doctrina y Convenios 45, algunos puntos solamente, porque dado porque recién estoy mejorando, entonces no quiero eh, abusar de este momento que me siento bien. José Smith había mandado a los élderes a predicar el evangelio alrededor en todo Ohio. Pero acá José Smith dice, en esta época de la iglesia, aquí en el encabezamiento dice, en esta época de la iglesia se publicaban y se hacían circular muchas noticias falsas y disparates para impedir que la gente investigara la obra y abrazara la fe. Mas para la alegría de los santos recibí lo siguiente. Y esto no nos debe sorprender porque actualmente sucede lo mismo. Hay mucha información falsa circulando en las redes sociales, también mucha información falsa que se lo da, que nuestra familia, amigos han escuchado o han recibido. Y cuando nosotros escuchamos podemos decir, ¿cómo puede ser que eso crean ellos? Eh, y acá José Smith recibe esta revelación que habla de muchísimas cosas, eh, como ser de, habla de, aclara un poco lo que él dio en el Monte de los Olivos, que lo conocemos en Mateo 24. Después habla de la restauración del Evangelio, la resurrección del milenio, y así. Y vamos a tocar algunos puntos, ustedes van a poder leerlo con cuidado en sus casas. Y acá hay una cosa muy importante cuando Jesucristo comienza a darle esta revelación. Dice, escuchad, oh pueblo de mi iglesia, vosotros a quienes el reino ha sido dado. ¿Se acuerdan que tocamos en los capítulos anteriores del reino de Dios? El reino de Dios ya está en la tierra. Comenzó cuando José Smith tuvo la primera visión. El reino de Dios se estableció con el sacerdocio y todos los convenios y todas las ordenanzas restauradas en este tiempo. Tenemos todo. ¿Se acuerda que les comenté que a Pedro se le había dado la llave del reino de Dios? Y luego Pedro, Santiago y Juan vinieron y le dieron estas llaves a José Smith para establecer por última vez el reino de Dios sobre la tierra. Estamos viviendo en la última dispensación de todos los tiempos. Y me aumento un poco el volumen. Eh, Luego dice en el versículo 4, Padre, aquí Jesucristo eh, da, nos da a entender, también lo toqué en los temas, en otros capítulos toqué de esto, de esta parte, que, que cuando nosotros nos presentemos ante Dios para ser juzgados, Jesucristo, Él va a ser nuestro intercesor.
Él va a abogar por nosotros. El versículo 3 dice, escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante Él. Él va a estar entre el Padre y nosotros en ese día de juicio. Él va a estar en el medio. El Padre, nuestro Padre Celestial, va a estar mirándole a Jesucristo. Nosotros estaremos detrás de Él. Así como, igual que los que han ido al templo, esto lo pueden saber. El velo representa a Jesucristo y el Padre va a estar viendo a Jesucristo. Y Él va a estar diciendo esto en el versículo 4. Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fuese glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mí, que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tenga vida sempiterna. Esto es bellísimo. Eh, eh, las únicas palabras que podemos escuchar que hable alguien así es algo celestial, algo sublime. Eh, y en el versículo 6 dice, escuchaos, pueblo de mi iglesia, vosotros los élderes, escuchad juntamente, oí mi voz mientras dure el tiempo, llamado hoy, y no endurezcáis vuestros corazones. Nosotros esto, endurecéis vuestros corazones, lo vamos a ver en muchos capítulos, eh, en muchas de estas revelaciones, porque Jesucristo, Él sabe que nosotros muy fácilmente, eh, por las cosas que pasan en el mundo, pasan en nuestras vidas, endurecemos nuestros corazones. Um, en el versículo 16 es cuando Él ya comienza a hablar acerca, le da a entender aquí, o aclara un poco más Mateo 24. Y dice en el versículo 16, por cuanto me habéis preguntado acerca de las señales de mi venida. Y le explica, le habla, y le dice todo lo que va a pasar, lo que pasó en el monte. Y eso lo van a tener que leer ustedes. Yo solamente un poquito de tiempo nomás. eh, Recién me estoy mejorando la salud de estos días pasados. En el versículo 18, nuevamente le recalga, le recuerda a los hermanos, dice, y cuando llegue el tiempo de los gentiles, que comenzó con la primera visión, resplandecerá una luz entre todos los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio. José me trajo esta luz. Todo lo que estaban en tinieblas vieron esta luz. Algunos la buscaron y otros se fueron. Dice, mas no la reciben. ¿Por qué no la reciben? Aquí le da el por qué al escuchar toda esta falsa información acerca de la iglesia, empiezan a rechazar los céleres. Y actualmente, esto también actualmente sucede. Por tanta mala información, la gente rechaza escuchar el Evangelio o escuchar a los céleres. En el versículo 29 dice, mas no la reciben porque no perciben la luz y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Eh, no quieren escuchar la verdad, no quieren entenderla, por más que nosotros le expliquemos lo más claramente posible, ellos van a cerrar su corazón, no van a querer.
no van a querer entender. Siempre van a buscar otro camino, otra salida o algo para no entender el Evangelio, o no escuchar el Evangelio. Em, pero le dice que lo que va a suceder más adelante. Dice, y vivirán, en el versículo 31, y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que venga una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Em, Muchos nos preguntamos cuál es esta plaga que cubrirá la tierra. Algunos pensaron que fue la plaga que comenzó muy poco después de esto, la que se conoce como la peste bubónica, comenzó en China. Qué raro, ¿no? Casi todas las grandes plagas vienen de allí, ¿no? Eh, Comenzó en China alrededor del año 1855. Fue por todas partes del mundo. Y yo me enteré a leer a buscar plagas arrasadoras, eh, que duró hasta casi del año 1960, la peste bubónica. O sea que no hace mucho tiempo dejó de, terminó con esta plaga, definitivamente desapareció de la tierra. Pero no podemos decir que fue esa porque no se sabe. Muchos piensan que fue el COVID-19 también, pero no se sabe. Nadie sabe nada. Eh, y luego en el versículo, vamos a pasar también rápidamente al versículo 39, que esto es un recuerdo más o menos de lo que leímos en Doctrina y Convenio 10, los versículos 55 y 56. Si usted quiere leerlos también sería bueno. Esto más o menos similar. Dice, y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor. Sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Em, y a veces uno piensa, eh, el Señor dice que no teman, que estén preparados para que no temamos. Y aquí dice, acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor. A veces podemos pensar que se contradice un poco en esto, pero lo que está hablando el Señor aquí utiliza la palabra teme en doble sentido, ¿no? Uno teme de tener miedo y el otro teme es del que eh, no quiere desobedecer, que está eh, dispuesto a obedecer y cumplir con las cosas del Señor. Lo utiliza en estas dos formas. Em, luego aquí habla acerca de las señales que van a venir, todas las señales que van a suceder en los cielos. Y, y aquí como ser en el versículo 39 dice el que me teme, pero también en el versículo 44 dice, y entonces me buscarán, y aquí vendré y me verán en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria, con todos los santos los ángeles. Y el que no me esté esperando será desarraigado. Y aquí aclara con el versículo 39, el que me teme va a estar esperándola. ¿Sí? Y el que no esté esperándole, el que realmente no le teme al Señor, no le importa nada lo que dicen las escrituras, lo que el Señor ha dado, no le importa nada. No va a estar esperando y diciendo, esto no es verdad, siempre ha dicho que va a venir, no viene, ya estoy cansado, esto no es verdad. Muchos profetas han dicho, ya viene, falta poco, ya está a la puerta, el tiempo ya es el tiempo.
pero recordemos que no habla de tiempo como de días, sino a veces habla de tiempo como de dispensación de tiempo. Habla de una dispensación. Y una dispensación son cientos de años, ¿verdad? Eh, y es una forma de decir, ¿no? Cientos de años, no es que es una cantidad exacta. Dice en el versículo 46, dice, por tanto, si habéis dormido en paz, bendito soy, hablando de la resurrección. Porque como ahora me veis y sabéis que yo soy, así vendréis a mí y vivirán vuestras almas y vuestra redención será perfeccionada. Y los santos saldrán de los cuatro extremos de la tierra. Y acá es muy interesante la forma que dice, la redención será perfeccionada. Vuestra redención. La redención es lo que Jesucristo hizo en el monte de Getsemaní. Él redimió nuestros pecados. Él absorbió los pecados. Y nosotros somos participantes al creer en Él, al obedecer los mandamientos y a prometer que no volveremos a pecar. Hacemos que la expiación de Jesucristo nos redima a nosotros de nuestro pecado. Pero dice que cuando Él venga, nuestra redención será perfeccionada. Eh, piénselo, piénselo lo que esto significa. Vamos a salir de esto porque a muchos lo atormenta cuando se habla de la parte perfección, eh, a muchos le atormenta la palabra ser perfecto. Y gracias a nuestro querido apóstol Bernard, nos habló acerca de la perfección. Y él dice, a ver si lo puedo agrandar un poquito más esto. Ahí está. Dice, ¿qué significa ser perfecto? La palabra griega para perfecto se puede traducir como completo, íntegro y plenamente desarrollado. Nuestro Salvador nos pide que seamos completos, íntegros y plenamente desarrollados, a fin de ser perfeccionados en las virtudes y los atributos que Él y nuestro Padre Celestial manifiestan. La perfección que el Salvador espera de nosotros es mucho más que actuar sin errores. Es la expectativa eterna, tal como lo expresó el Señor en su extraordinaria oración en la que intercedió por nosotros ante su Padre, de que fuésemos perfectos, para que de esta forma pudiéramos morar con ellos en las eternidades venideras. Yo creo que Jesús no tenía la intención de que su sermón sobre este tema fuera un martillo verbal para castigarnos por nuestras debilidades. No creo que pretendía que fuera un tributo a quien y que Dios, perdón, no, perdón, dice así, yo lo leí todo junto, pero dice, no, creo que pretendía que fuera un atributo a quien y que es de Dios, el Eterno Padre, y a lo que nosotros podemos lograr con Él en la eternidad. Después léalo bien ustedes. Muy bien, no lo leí yo, siento. Em, Aquí el de Berna, cuando él estuvo hablando de eso, em, él habló acerca del árbol, como ejemplo, dio el árbol de manzana. El árbol crece fuerte, tiene sus bellas hojas, sus ramas fuertes, pero todavía no está perfecto, no está desarrollado. La intención por el cual se llama árbol de manzana todavía no ha mostrado
qué es lo que necesita para estar íntegro y desarrollado. Necesita mostrar el fruto. Y dice que el árbol después larga sus flores, pero tampoco está completo, todavía no está desarrollado. Luego tiene su fruta, pero todavía no está íntegro, ni completo, ni desarrollado. Cuando ya se terminó de madurar la fruta, cuando ya la fruta está lista, ahí está completo y desarrollado. Y esto sucede con nosotros también. No debemos temer la palabra perfección. Debemos sí prepararnos, mejorarnos. eh, no importa la edad que tengamos, siempre hay tiempo para cambiar. Siempre hay tiempo para dejar los malos hábitos. Siempre hay tiempo para mejorar nuestra conducta, nuestra personalidad. Y esto es lo que Dios ama de nosotros. ¿Recuerdan la mujer que iban a apedrearla? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la última palabra que él dijo? Ve y no peque más. Y esto es lo que a nosotros nos dice, a todos nosotros. Por eso no debemos temer la palabra ser perfecto o perfeccionarnos. Porque si nosotros mostramos la intención a Dios de que podemos cambiar, de que queremos mejorar, de que oramos para vencer todas nuestras debilidades. ¿Se acuerda que el profeta dijo, yo solo leí, lo puse hace poquito, que él dijo que tenemos aquellos pecados que nos gusta tanto, aquellos pecados también debemos dejar? Y que le di como ejemplo eh, el día de reposo, que lo usamos de una forma no correcta. Eh, Nosotros podemos ir mejorando, perfeccionándonos, pero va a llegar el día en que el Señor, cuando Él venga, Él nos va a perfeccionar. Y esta es la gran bondad y misericordia que Dios y Jesucristo tienen con nosotros. Hasta ese día recién debemos esperar para ser perfeccionados. Eh, Voy a pasar directamente al versículo 56, que le hemos escuchado varias veces en las conferencias, de la conferencia pasada y la otra anterior, varias veces, y también eh, otros líderes como setentas y apóstoles lo usaron en discursos, conferencias con los jóvenes, en las de socorro. eh, la parábola de las 10 vírgenes ha sido repetida continuamente. Y esto, hermanos, debemos prestar muchísima atención cuando las cosas se repiten varias veces. Significa que es muy importante que podamos entender. Comienza en el versículo 56, dice, y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. O sea que cuando el Señor venga en ese tiempo, la segunda venida, se va a cumplir esta parábola. Dice, porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Y lo que debemos prestar atención en la parte esa que dice, ¿quién son los prudentes? Y dice, no han sido engañados.
Y esto es muy interesante que le prestemos atención. Los prudentes son los que no han sido engañados. Y vamos a recordar lo que nos dijo el Elder Rendland en la conferencia pasada. Él habló de esto, de esta parábola. Él habló de esta parábola. Lo voy a agrandar un poquito. Bueno, ahí está. Dice, el Salvador relató primero la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, 10 vírgenes fueron a una fiesta de bodas. 5 sabiamente trajeron aceite para llenar sus lámparas, y 5 imprudentemente no lo hicieron. Cuando se anunció la inminente llegada del novio, las vírgenes insensatas salieron a comprar aceite. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde. La puerta de la fiesta estaba cerrada. Jesús señaló 3 aspectos de la parábola para ayudarnos. Él explicó, y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos aguantarán el día. Y él sigue diciendo, y acá viene la parte bien interesante. Vamos a agrandar un poquito. Dice, en otras palabras, no tenían que temer ni estar ansiosos, porque sobrevivirían y prosperarían, prevalecerían. Si somos sabios, recibimos la verdad al aceptar el Evangelio de Jesucristo, por medio de las ordenanzas y los convenios del sacerdocio. Luego, nos esforzamos por mantenernos dignos de tener el Espíritu Santo siempre con nosotros. Esta aptitud debe adquirirse individualmente y personalmente, gota a gota. Los actos de devoción constante, personales y privados invitan al Espíritu Santo a guiarnos. El tercer elemento que Jesús destacó es evitar el engaño. El Salvador advirtió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Salvador sabía que los farsantes tratarían de engañar aún a los mismos elegidos y que muchos discípulos serían engañados. Y al terminar él dice, no debemos creer a aquellos que falsamente afirman tener aprobación divina, ni aventurarnos en desiertos o aposentos metafóricos para ser instruido por impostores. Y en esto debemos tener muchísimo cuidado. Así como hay tanta mala información que no se disfrazan, directamente ellos se muestran en oposición directa al Evangelio de Jesucristo.
Hay otros que sí se disfrazan con pieles de oveja, como conocemos el dicho, y nos hablan bonito y hermoso, pero y nos hacen creer a nosotros que ellos tienen cierta aprobación divina, porque ellos han orado o porque ellos han tenido un sueño o porque ellos han tenido visiones o porque el Señor le dijo que haga así o haga aquello. No hace falta que diga, el Señor me ha dicho a mí que le diga a usted. Muchas veces lo dicen y somos nosotros los que le damos una aprobación divina a esa persona. Por eso yo siempre trato en lo máximo de tener mucho cuidado en esto. Pero siempre se lo he dicho a ustedes, ustedes son los que deben leer las escrituras, ustedes son los que deben aprender, orar y recibir sus propias revelaciones, por- porque son ustedes los que van a llenar esas lámparas de aceite. Yo no le voy a ayudar a ustedes a llenar su lámpara. Yo no puedo transmitir lo que yo he recibido, que el Señor me ha ayudado en momentos, en ocasiones. Yo puedo comentarlo, pero ustedes deben tener esta propia revelación. Ustedes deben buscar por sí mismos cómo llenar su lámpara de aceite. Y ya vamos por terminar, porque no quiero abusar de que estoy, me estoy sintiendo bien. Y Y también quería leerle la parte que le comenté en los capítulos anteriores, que hablaba que iba a haber que le mandara a los elders al este y todo lo que escucharan el evangelio le dijeran que se fueran para el oeste, que salgan rápido de ahí porque va a haber guerras. Y nuevamente acá lo vuelve a decir en el versículo 63. Dice, oí de guerra en países extranjeros. Mas he aquí, os digo que están cerca, aún a vuestras puertas, y dentro de pocos años oiréis de guerra en vuestras propias tierras. Y como sabemos, tuvimos Estados Unidos tuvo, bueno, no abarcó todo Estados Unidos, pero sí fue una guerra que se la conoce, la guerra de Texas y México le llaman. Pero sí, se puede considerar la guerra de Estados Unidos con México, pero la guerra civil comenzó en 1861, también muy poco tiempo de ahí. Y para terminar, quería leer el versículo 68. Dice, y acontecerá entre los inicuos que todo hombre que no tome la espada contra su prójimo tendrá que huir a Sidón para hallar seguridad. Em, esto lo podemos ver muchas veces cuando las personas están cansadas ya que en sus ciudades hay tumultos, hay guerra de palabras o la gente sale a causar daño, a prender fuego, a hacer el tráfico, dañar el tráfico, o hay mucho robo o diferentes clases de crímenes, la gente se cansa y, y no quiere tomar las armas en contra de sus hermanos. Lo que hace es se van y buscan lugares mejores, lugares más santos, lugares más limpios, más puros. Y así sucede en muchos países. La gente va dejando estos lugares que hay muchos crímenes y buscan un refugio, un lugar mejor. Em, bueno, esto es todo lo que tengo. Me hubiera gustado poder conversar más con ustedes. El Señor, eh, a pesar de todo lo que va a suceder,
antes de la segunda venida de nuestro Salvador, Él nos promete que los justos no deben temer, que debemos estar ansiosos y a veces conversando con los hermanos y hermanas, eh, como ser el domingo pasado, visitamos una familia con mi esposa y la hermana dijo algo muy bonito, dijo, yo quiero yo oro para que el Señor ya venga. No, no es porque yo estoy preparada para recibir al Señor, pero sí lo que quiero es que la gente ya deje de sufrir. Hay mucha gente amigos y familiares a quien quiero mucho, que sufren por diferentes problemas o dificultades. Me pareció muy bonito esto, ¿no? Que a pesar de que a veces no nos sentimos preparados para enfrentarnos a la segunda venida del Señor, pero sí oramos y rogamos porque hay muchos a quien queremos están, están sufriendo. Y si les gustó, denle un me gusta, compártalo también y nos vemos en la próxima. Espero ya estar mejor de salud. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.